Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de selección. Y estas herramientas de selección lo que nos permiten es poder trabajar sobre áreas específicas de una imagen o de un archivo. Normalmente lo que hemos visto aplicamos algo sobre todo el documento o estamos haciendo una modificación sobre toda el área de trabajo. Entonces lo que nos permiten las selecciones es poder especificar qué áreas y determinarlas muy claramente sobre qué vamos a trabajar, sobre qué vamos a pintar, sobre qué vamos a modificar. Entonces vamos a ver cuáles son las más comunes. Entonces las herramientas de selección las encontramos aquí a la izquierda. Las principales son estas, en el segundo grupo debajo de las herramientas de mover. Y vamos a ver la primera, que es la selección como rectangular. Para hacer una selección, voy a soltar primero el candadito de esta capa. Ahí está. Para hacer una selección, lo que debemos hacer es clic y arrastrar. Y esta selección rectangular nos va a crear entonces una línea punteada. Veamos, voy a seleccionar una ventana. Cuando la soltamos, la línea punteada continúa. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, todo lo que hemos visto lo podemos aplicar únicamente en esta área que está punteada. Si yo elijo el pincel y voy a pintar, vean, únicamente me va a afectar el área que tengo seleccionada. O también, si volvemos a mi herramienta de selección, pues vamos a volver aquí a la herramienta de selección. Esta selección nunca se va a ir a menos que la soltemos. Entonces volvemos a mi herramienta de selección. También puedo duplicar, por ejemplo, y crear una nueva capa a partir de esta selección. Esto es algo muy común que hacemos. Entonces para lograrlo, paramos dentro de la selección, hacemos clic derecho y aquí nos va a presentar estas opciones. Copiar, que significa que esta área seleccionada la va a copiar en una capa o la va a recortar. Cuando le damos copiar, vean lo que sucede. Me crea una nueva capa cuya única información es el área que yo le había seleccionado. La puedo mover ahí. Pero sigue intacta la de abajo. Voy a darle Command Z y regreso a mi herramienta de selección. Clic derecho y si le doy cortar, lo que va a hacer es, si vemos aquí en las capas, extrajo esa área. Voy a soltar mi selección y para soltar la selección lo que ustedes hacen es Command D o Control D. Y ahí soltamos la selección y estamos trabajando de nuevo en la totalidad de la capa. Las selecciones también se suman y se restan, y con esto lo que quiero decir es que tal vez yo tengo un fragmento de una selección acá y quiero agregar otro pedazo o quiero agregar una sección diferente. Cuando oprimimos Alt, veamos por un momento el cursor, cuando oprimo Alt me aparece un menos. Eso significa que yo puedo trazar otro rectángulo y va a restar a la selección anterior. Vean. Aquí le doy Command Z. Y si quiero agregar, lo que hago es oprimir Shift. Cuando oprimo Shift, agrego a la selección. Eso no significa que deba estar en contacto, pero si está en contacto, vea lo que sucede. Command Z. Pero también puedo agregar cualquier parte. Por ejemplo, aquí yo puedo ir agregando fragmentos a la selección y puedo trabajar con ellos como les mostraba. Puedo pintarlos, puedo borrarlos, puedo copiarlos y todo eso desde mis selecciones. Esta es la selección más común, voy a soltarla, Command D. Pero también tenemos una selección elíptica y funciona como si estuviéramos haciendo una forma circular. Entonces damos clic y arrastramos. Si queremos que sea completamente circular, oprimimos Shift. Y si queremos que sea desde el centro, oprimimos Alt. Entonces esto me crea selecciones. Y las selecciones también puedo moverlas. Yo creé esta selección, pero si mantengo mi herramienta de selección, puedo como reajustarla. Tal vez yo quiero únicamente esta área. Y ya desde aquí puedo trabajar. Las selecciones también podemos, así como podemos pintar con el pincel, podemos pintar con el bote de pintura. Eso es también un proceso que hacemos regularmente. Entonces voy a crear una nueva capa. Y teniendo esta capa seleccionada, voy a ir a mi bote de pintura, que está acá, y aplico la pintura. Para soltar la selección, no olvidemos que es Control D o Command D. Y ahí tenemos una capa que fue hecha con una selección.
Funciona exactamente igual si queremos hacer un degradado. Voy a regresar esto y voy a hacer un degradado rápidamente. Tengo un degradado. Aquí no me permite hacerlo, vean, el cursor. Es porque no tengo ninguna capa seleccionada sobre qué aplicarlo. Entonces selecciono mi capa, hago clic, arrastro y ahí tenemos mi degradado en base a esa selección. Voy a regresar y vamos a ver un par más de herramientas de selección. Voy a soltarla y para ver las otras quiero que abramos otra imagen. Quiero que veamos esta imagen. Voy a abrirla con Photoshop y ahí está. Entonces aquí voy a soltar el candadito, que imaginemos que queremos copiar completamente este edificio, lo que vemos del edificio, quitar el cielo. Entonces, si lo quisiéramos hacer con las herramientas de selección que vimos, ya sea para pintarlo, para lo que sea, está bien complicado empezar a seleccionar como las áreas que quisiéramos, ¿verdad? Entonces hay un par más de herramientas de selección que nos ayudan a eso. Y son los lazos. Entonces, si desplegaste la tercera herramienta, si la desplegamos, tenemos tres opciones. Vamos a ir con el lazo poligonal. El lazo poligonal lo que nos permite es ir trazando líneas. Vamos a ir ubicando los puntos y él va conectando las líneas de lo que sería nuestra selección. Entonces, empezamos desde acá afuera. Voy a hacer clic, suelto y como ven se queda ahí pegada la línea para hacer el siguiente punto. Entonces, voy a hacer clic y así fácilmente puedo seguir el contorno de este edificio. Ahí está. Cuando nos equivoquemos o queramos soltar esta selección y volver a empezar, simplemente le damos Escape. Y para terminar la selección lo que debemos es cerrarla. Entonces voy a terminar este punto por acá y aquí el otro extremo. Y me voy a ir al punto donde inicié. Cuando me acerco al primer punto, me va a mostrar en el cursor un pequeño círculo. Eso significa que va a cerrar la selección. Entonces hago clic ahí y ahí tenemos entonces una nueva selección. Ya con esto puedo pintar encima, editar únicamente. Si yo aquí le aplico una capa de ajuste, me la va a aplicar a esa selección. Aquí hice un clic sin querer, entonces Escape. Vamos a ver si lo duplicamos. Entonces voy a copiar. Ya tenemos, vean, un edificio independiente, recortado muy fácilmente. Ahí está. Esas son como las dos herramientas de selección más comunes. Las de forma, rectángulo y elíptica, y los lazos. Como vieron, aquí había otro lazo, y este es un lazo diferente, porque este es un lazo libre. Y lo que hace es como hacemos un trazado, vean, es libre. Cuando lo termino, o cuando lo suelto, él cierra, y esa es mi selección. En algunos casos esto nos va a ser muy, muy útil. Ahora por último les quiero mostrar la última casilla de aquí, que tiene que ver con selecciones. Y son unas selecciones que para verlas quiero mostrarles otra imagen. Entonces, tengo esta foto. Y aquí de nuevo, tal vez estos bordes podría seleccionarlos con la herramienta del lazo poligonal, pero hay otros bordes circulares que están más difíciles, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles un par de herramientas porque realmente cuando estamos trabajando con selecciones lo importante es encontrar el camino más rápido para lograr el objetivo. La herramienta más popular hace un tiempo para esto era la varita mágica. Y es que la varita mágica intentaba separar forma de fondo y hacer una selección. Entonces si yo hago clic por acá, vean, me selecciono toda esta área. ¿Se acuerdan cuando estábamos pintando con el bote de pintura y tenía una tolerancia y demás? Esta varita funciona exactamente igual. Puedo ir aumentando la tolerancia, digamos que 50. Para soltar esta selección, Command D, y de nuevo ahí vamos viendo cómo ya nos acercamos. Ese es el trabajo con la varita. Yo puedo sumar, claro, aquí me faltó esta parte, entonces puedo Shift y sumar esta parte de la selección y pareciera que está bien seleccionado. Vamos a duplicar solo por verlo. Voy a elegir cualquier herramienta de selección para que en el clic derecho me permita hacer esto. Layer vía Copy. Y ahí vean lo que pasó. Lo que seleccioné fue el fondo, no realmente la iglesia. Entonces, las selecciones
cuando separamos una capa, desaparecen, pero siempre podemos volver a ellas. Si yo sobre esta capa que ya tiene un recorte, oprimo Command o Control, vean que el cursor cambia, y hago clic ahí mismo, la selección va a volver. Esta forma de crear selecciones tiene que ver con las transparencias. Entonces cuando hay transparencias y sobre la capa hago Command, Control y clic, él va a crear una selección a partir de eso. Entonces yo voy a por ahora eliminar esta capa, y a mí lo que me interesa es realmente la iglesia. Así que, ¿cómo puedo invertir esta selección? Para invertirla, podemos ir aquí a mis opciones de selección y le doy invertir. Ahora sí tengo seleccionado exactamente lo que quería. Si la separo, si la copio, entonces ya tenemos esta iglesia. Esa es la varita mágica, pero también tenemos otra herramienta que nos va a ser muy útil junto a la varita mágica, que es la herramienta de selección rápida, que funciona como un pincel. Vean que tenemos aquí las propiedades de pincel. Voy a hacerlo un poco más grande. Y esto, donde vayamos pintando, va creando una selección. Y también es más inteligente que la varita mágica. Entonces va a empezar a detectar los bordes. Veamos, hago clic y arrastro. Y así me va creando la selección. Entonces va encontrando los bordes. Siempre me va a mostrar, estoy seleccionando la capa de arriba, así que la selección desaparece. Command D, voy a volver a la capa que realmente me interesa como selección y de nuevo. Entonces aquí lo estoy pintando y así muy fácil. En un trazado hice la selección que me interesaba. Puedo invertirla de nuevo, selección, invertir, y aquí tengo esto que parecía muy complejo en un comienzo. Esas son entonces las herramientas de selección. Ahí lo importante, como les decía, es ver qué es lo que queremos lograr y cuál es la herramienta que mejor se acomoda a eso. Muchas veces puede ser una mezcla de varias. Empezar con una de trazado o empezar a restar secciones de la selección. Y más adelante vamos a ver un poco cosas avanzadas sobre selecciones, cómo pulirlas, cómo vamos a seleccionar pelo, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en las próximas clases.